Bueno, en el video anterior habíamos visto el concepto de base y dimensión de un espacio vectorial. Es decir, cada base identifica al vector en un espacio vectorial. Depende de la base que tenga, las componentes del vector, como ya vieron en un ejemplo que puse en ese video. Pero, por ejemplo, si yo tengo que cambiar un solo vector, lo tengo que cambiar de base, bueno, es sencillo hacerlo como vimos en el ejemplo, es decir, lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base nueva. Pero, por ejemplo, si yo tengo que cambiar muchos vectores que están expresados en una base determinada, y lo quiero cambiar a todos, los quiero referir a otra base, para que el problema se haga más sencillo, se obtiene una matriz de cambio de base. Entonces, yo premultiplico al vector en la base vieja, postmultiplico al vector en la base vieja por esa matriz y quedan las componentes, obtengo las nuevas componentes del vector. Entonces, en eso consiste, ¿no es cierto?, el problema. Vamos a ver cómo se halla la matriz de cambio de base. Bueno, estoy dentro de un espacio vectorial que, a los efectos de hacer más sencillo el ejemplo y el problema, vamos a hacer que el espacio vectorial sea R2, es decir, sea los pares ordenados de números. Entonces, yo tengo una base B que está formada por los vectores U1 y U2. Esta base sería lo que llamamos la base inicial. Pero además, en ese espacio vectorial, en R2, existe otra base, B', que está formada por los vectores U'1 y U'2. Esto sería la que llamamos base nueva. Ahora, ¿cómo empiezo es decir, yo quiero hallar la matriz que me cambia los vectores que están expresados en la base inicial, ¿no es cierto?, a esta base. Entonces, comienzo, es decir, estoy buscando una matriz. Expreso a los vectores de la base inicial, es decir, estos dos, como combinación lineal de los vectores de la base nueva. Entonces, supongamos, vamos a escribir así, el vector U1 y U2, que son los vectores de la base inicial, los expreso como combinación lineal de la base nueva. Entonces, va a ser U1, va a quedar igual a, que representaría un escalar, ¿no es cierto? El escalar A multiplicado por el vector U'1 más el escalar B por U'2. Entonces tengo este vector que pertenece a la base inicial expresado como combinación lineal de los vectores de la base nueva. Quiere decir que A y B serían los componentes de U1 en la base nueva, que sería así. U'1 en la base B' tiene estas componentes, A y B. Lo mismo hago con el otro vector de la base inicial, U2. Lo expreso como combinación lineal de los vectores de la base nueva y me va a quedar así, C, el escalar C por U'1 más el escalar D por U'2. Quiere decir que el vector U2 en la base nueva va a tener estas componentes, C y D. Bien. Ahora, si yo considero un vector cualquiera B de R2 en este caso, ¿no es cierto? Un vector cualquiera que está en el espacio vectorial,
Si yo lo tengo expresado o está expresado en la base inicial, me va a quedar así, escalar por el vector 1 más este otro escalar por el vector U2. Quiere decir que las componentes del vector B en la base inicial va a ser K1, K2. Lo puedo expresar así como columna o así también, ¿no? K1, K2. Porque a los vectores los puedo expresar como un conjunto ordenado así en forma horizontal. Lo puedo expresar también así, K1, K2, o también así, K1, K2, como un par ordenado de números, como un vector fila o como un vector columna, o matriz fila, matriz columna. Entonces decía que el vector B en la base inicial tiene las componentes K1 y K2. Bien, si yo a esta expresión, es decir, a esto donde expresé los vectores de la base inicial como combinación lineal de la base nueva, le llamo 1, y a esta expresión le llamo 2. Entonces reemplazo esto en la expresión 2. Entonces me queda que el vector B es igual a K1, y en vez de poner el vector 1, en vez de poner esto, pongo esto. Entonces me queda así. Más K2, y en vez de poner el vector U2, pongo su igual, es decir, al vector U2 en la base nueva. Bueno, entonces trabajo un poco, saco paréntesis de acá, es decir, distribuyo este producto de K1 por estos dos términos y de K2 por estos otros dos, entonces me queda esta expresión. K1 por A por U'1 más K1 por B por U'2 más K2 por C por U'1 más K2 por D por U'2. Entonces ahora lo que hago es agrupar de distinta manera esos términos, es decir, los que tienen U'1 por un lado y U'2 por otro. Entonces me queda así, K1 por A, es decir, agrupo este con este. Me queda K1 por A más K2 por C multiplicado por U'1. Y después más K1 por B más K2 por D, todo multiplicado por U'2. Bien, a esto yo tengo el vector B, esto sería, ¿no es cierto?, lo que representaría un escalar, sería escalar por vector más escalar por vector. Lo puedo poner así. El vector B me ha quedado expresado en la base nueva. Entonces pongo de la siguiente manera. Este es el escalar, sería la primera componente del vector B en la base nueva, y esta sería la segunda componente. Es decir, sería el vector B en base B', tiene esto como primera componente y esto como segunda componente. A su vez, a esto es igual a, y puedo hacer lo siguiente, es igual a la matriz que está formado por estos escalares que multiplica a K1, K2. Ahora, ¿qué son las columnas de esta matriz? Las columnas de la matriz son las coordenadas de los vectores de la base inicial como combinación lineal, expresados, ¿no es cierto?, como combinación lineal de la base nueva. Recordemos, A y B y C y D, ¿no es cierto?, son los escalares. A y B son los escalares de U1 en la base nueva, y C y D son los escalares de U2 en la base nueva. Entonces,
¿Y esto qué es? Estos son los escalares K1 y K2, es decir, las componentes del vector B en la base vieja, la base inicial. Entonces, me queda que el vector B en la base nueva es igual a la matriz que llamo matriz de cambio de base, que se la representa con la letra P, a esta matriz por el vector B en la base inicial. Repito, el vector B en la base nueva es igual a la matriz de cambio de base P por el vector B en la base inicial. B en base inicial. La matriz P, ¿cómo está formada? Las columnas de la matriz de cambio de base son las componentes de los vectores de la base inicial expresados en la base nueva. Estas son las columnas de U1 y estas columnas son las componentes de U2 en la base nueva. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo donde vamos a aplicar esto, que está en el apuntecito, está en iniciado, pero no está terminado. Yo tengo una base inicial B que está formado por los vectores canónicos y una base nueva que está formado por estos dos vectores. Entonces yo quiero hallar la matriz de cambio de base de la base inicial a la base nueva. Entonces, en primer lugar, ¿qué hago? Expreso a cada uno de estos vectores como combinación lineal de los vectores de la base nueva. Es decir, el vector 1, 0 es igual, y acá tengo, lo expreso como combinación lineal de los vectores de la base nueva. No sé qué escalares tiene, pero sí tenemos las herramientas como para hallarlas. Entonces, multiplico escalar por vector en ambos términos. Después me queda que este vector es igual a este otro, comparo los vectores, entonces surge el sistema de ecuaciones a resolver, resuelvo el sistema y me queda que el vector, el escalar B es igual a 1 y el escalar A es igual a menos 1. Quiere decir que las componentes de este vector de la base inicial en la base nueva, es decir, este vector expresado en la base nueva, tiene como componentes menos 1, 1. Recordemos que el orden es importante, ¿no es cierto? Es decir, 1, 0 en la base nueva tiene estas componentes, menos 1, 1. Entonces, la matriz de cambio de base P ya tiene la primera columna, menos 1, 1. Hago lo mismo con el otro vector de la base inicial, 0, 1, lo expreso como combinación lineal de los vectores de la base nueva, y es decir, tengo que hallar los valores de los escalares C y D. Bueno, resuelvo este sistema que se forma, este sistema, y me queda que el escalar D es igual a menos 1 y el escalar C es igual a 2. Quiere decir que 0, 1 es igual a 2 veces este vector menos una vez este otro. Entonces, estas son los escalares que forman la segunda columna de la matriz. Es decir, C está en primer lugar, D en segundo lugar. Entonces, la matriz P tiene esta segunda columna. Entonces, esto que acabo de obtener es la matriz de cambio de base de la base B a la base B'. Entonces, si yo tengo este vector B que tiene estas componentes en la base B, ¿no es cierto? Quiero hallar las componentes de este vector en la base B'. Entonces,
B en la base B' va a ser igual al producto de la matriz P por el vector B en la base inicial. Y hago eso en este paso. Esta es la matriz de cambio de base, son las componentes del vector en la base inicial. Hago el producto de ambas matrices y me quedan, estas son las componentes del vector B en la base nueva. ¿Qué quiere decir? Que el vector B en la base nueva es menos 3 veces el vector 1, 1 más 5 veces el vector 2, 1. Y ahí hemos cambiado la base de referencia al vector B. Si yo quiero hacer al revés, si yo quiero cambiar de B' a B, ¿no es cierto? Recordemos que yo tengo esta relación. El vector B en base inicial, a ver a dónde es que lo tengo, acá. El vector B en base inicial es igual a P por el vector B en base nueva es igual a P, la matriz de cambio de base, por el vector B en base inicial. Pero yo quiero cambiar de base al revés, quiero hallar y conozco esta. Entonces, ¿qué hago? La matriz P pasaría al otro miembro y cuando yo cambio de miembro a una matriz pasa como inversa. Entonces, me quedaría así. El vector B en base B, es decir, en base inicial, es igual a la inversa de P por el vector B en la base nueva. Entonces, hallo la inversa de P, por el método de Gauss-Jordan, lo que quieran, y entonces me queda que P a la menos 1 es esta matriz. Y hago el producto. Es decir, si yo multiplico al vector B en la base nueva, posmultiplico al vector B en la base nueva por esta matriz, voy a obtener el vector B en la base inicial, es decir, 3, 5. 7, 2 quiero decir. Tengo que hallar. Entonces, planteo eso, tengo la inversa de P, este es el vector en la base nueva, el que obtuve en el paso anterior, y me tiene que dar 7, 2, ¿no es cierto? Entonces digo, el vector B en la base B es igual a la matriz P por el vector B en la base nueva. Vector B en base inicial es igual a la inversa de P en la base nueva. Y entonces hago el producto y me queda que es 7, 2. Es decir, di vuelta el problema.